posible que nosotros podamos ahora cantarle con libertad, de todo corazón. Así que los animo a cantar con nosotros. Justificado fui, santificado soy, glorificado seré a través de Cristo. Soy libre de culpa del pecado, soy libre del poder del pecado, de la presencia del pecado. Libre seré, de gloria en gloria, de fe en fe, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí. Salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí, es don de Dios. Justificado fui, santificado soy, glorificado seré a través de Cristo. Soy libre de culpa del pecado, soy libre del poder del pecado, de la presencia del pecado. Libre seré, lo cantamos, decimos, de gloria en gloria, de fe en fe, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí. Salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí, es don de Dios. Decimos, salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí. Oh, salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí. Salvo, salvo por la gracia, y es por la fe en Cristo que soy salvo, no es por mí, es don de Dios. Oh, gracias, Jesús, por favor, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la triunfo
solo batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. La vida vale más y más solo por Él. Hola, bienvenidos a una nueva reunión dominical. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en forma especial a las personas que se incorporan por primera vez a estas transmisiones vía online. Les invitamos a participar dentro de las reuniones ministeriales que continúan en forma habitual y los enlaces las pueden encontrar a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Así entonces los invitamos a estar orando, cantando y también escuchando la palabra del Señor. Y ahora entonces los invitamos a entrar a nuestro tiempo de oración congregacional. Hola queridos hermanos, queridas hermanas, les queremos saludar y les invito a que podamos juntos orar a nuestro Papito Celestial. Señor, te queremos alabar, queremos adorarte a ti y reconocerte como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias porque tú eres el que gobierna sobre todo el universo, sobre todas las cosas, Señor. Y podemos confiar en que tú eres ese Rey soberano, que nada escapa de tu control y que al mismo tiempo tú eres bueno y sabio, Señor. Y por eso, como tus hijitos amados, Señor, que hemos sido rescatados por ti, por tu Hijo, Señor, queremos descansar en ti, descansar en tu gobierno, confiar en que todas las cosas nos ayudan a bien, confiar en que tú estás santificándonos, confiar en que tú estás obrando en nuestros corazones, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. En estos tiempos de incertidumbre, Señor, en estos tiempos que no sabemos qué va a pasar, Señor, sí confiamos en que tú sí sabes y que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. En este tiempo, Señor, te pedimos que nos guardes del afán, que nos guardes de preocuparnos, Señor, sino que podamos llevar todas nuestras ansiedades ante ti y descansar en ti, Señor. Solo tú puedes aquietar nuestra alma, Señor. Solo tú eres la roca de nuestros corazones y confiamos en ti, Señor. Te queremos rogar de forma muy especial por cada hermano, hermana, Señor, que está pasando tiempos de aflicción, por todos aquellos hermanos que están enfermos, enfermas, Señor, aquellos hermanos que están pasando tiempos de sufrimiento, tiempos de escasez, tiempos de dificultades, tiempos de prueba. Te queremos pedir, Señor, que a cada uno tú recuerdes, Señor, que tú eres el buen pastor, que está con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tu vara, tu cayado nos infunden un nuevo aliento, Señor. Recuérdanos todas esas cosas en los tiempos de prueba, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
Te queremos pedir que como iglesia nos ayude, nos permitas estar unidos, unánimes, Señor, edificándonos unos a otros, Señor, entendiendo que tú a cada uno de nosotros nos has dado dones y talentos y que podemos edificarnos, que estamos llamados a edificarnos, Señor. Y entendemos que esta pandemia, Señor, si bien no podemos estar juntos corporalmente, podemos seguir sirviendo unos a otros, podemos seguir edificándonos unos a otros, Señor. Anímanos a poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. También te rogamos que nos des valentía para poder predicar el Evangelio, Señor, para poder ser luz y sal en los contextos que tú nos has puesto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, te rogamos por nuestro país, Señor. Te queremos pedir, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada adolescente, por cada lactante que está siendo vulnerado, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú saques todos esos abusos, esas vulneraciones a la luz, Señor, y que puedan ser cada uno de esos niños cuidados y protegidos, Señor. Señor, sigue levantando hijos tuyos, Señor, que puedan cumplir con tu mandato, Señor, de poder ocuparnos de los huérfanos, de poder ocuparnos de los vulnerados, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres sordo, Señor. Tú no eres ciego a todas esas injusticias, Señor. Y tú un día vas a hacer justicia, Señor. Y descansamos en ti, Señor. Y te rogamos que tu luz resplandezca en cada uno de esos lugares, en cada uno de los corazones de esos niños, Señor. Te queremos rogar también por el presidente, para que tú le des sabiduría, Señor, de lo alto para gobernar, para que podamos vivir en paz. Eso mismo te rogamos por los senadores, diputados, los ministros, Señor, los distintos gobiernos, Señor, regionales, Señor. Haz tu obra, Señor, da sabiduría, Señor, da sabiduría para poder dirigir este país en medio de la pandemia, Señor. También te rogamos por todo el proceso constituyente, para que todo esto pueda ser vivido en el temor de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y también te rogamos, Señor, por la palabra que Claudio nos va a enseñar ahora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra con corazones humildes, con corazones mansos, Señor. Señor, guárdanos de ser rebeldes a ti, Señor, y que podamos gozarnos en lo que tú nos quieras hablar, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios y porque tu reino, Señor, siempre va a resplandecer y nada lo puede detener, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos estudiando la palabra juntos ahora, cada uno desde sus casas. Estamos en fase 1, por lo cual también estamos grabando estas predicaciones ahora desde la misma casa, ya que no nos podemos juntar ahí en el templo para hacer la transmisión para ustedes. Pero bueno, en todo tiempo siempre es bueno estudiar juntos la palabra, ¿no es cierto? Y animarnos mutuamente, edificarnos mutuamente. Así como en su época también estudiamos y estamos estudiando en el libro de Esdras, donde edificaron el templo, ¿no es cierto? Y se edificaron mutuamente. De esto vamos a estar conversando en esta serie que inició el pastor Brian hace 2 semanas atrás, y donde primero nos explicó, ¿no es cierto?, todo el contexto bíblico de esto, y después a continuación, el domingo pasado, entró a estudiar lo que es el capítulo 1 de Esdras. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 2, en esta serie que hemos titulado Edifiquemos el templo, porque la verdad es que podemos sacar mucho aprendizaje de la edificación del templo que tuvieron en esa época con respecto a la línea que eso tiró a la edificación del templo que llevó a cabo Jesucristo. Él edificó el verdadero templo, que es la iglesia, el pueblo de Dios, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, siguiendo esa línea, hoy día vamos a estudiar el capítulo 2, que tenemos, la verdad, muchas cosas que conversar al respecto, aunque la verdad es que si ustedes leen ese capítulo, van a decir, bueno, pero son puros nombres, pura genealogía. Pero creemos profundamente que toda la escritura es útil para enseñar y redarguir. Y de hecho, este capítulo 2, la verdad es que está 2 veces en la Biblia. Está aquí en Esdras 2 y también está en Nehemías 7. Por tanto, algo podemos sacar de él, ¿no es cierto? Parte así este capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. A ver, para contextualizar un poco esta historia, ¿no es cierto?, lo que aconteció ahí. Nabucodonosor había atacado a Israel 70 años antes de este retorno.
De hecho, les tengo ahí una tablita para todos ustedes que les gusta tal vez la cronología un poco más específica. Nabucodonosor, como probablemente ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, él llevó a cabo 3 conquistas de Jerusalén, o 3 ataques sucesivos. Primero el 606, donde se llevó a toda la nobleza. Ahí él se llevó específicamente, por ejemplo, a Daniel y sus amigos. Después volvió a conquistar porque se rebeló el pueblo, ¿no es cierto? O se rebelaron los reyes, y en esa segunda conquista del 597, el que era rey era un chiquillo de 18 años llamado Joaquín, o también Conías o Jeconías, como lo vamos a ver en unos segundos más. Y en la tercera conquista se llevó a cabo en el 586, es decir, 20 años después. Aquí tenemos 3 conquistas sucesivas, cada una más o menos cada 10 años. Y en esta tercera ya Israel o Jerusalén fue aniquilado plenamente, no quedó nada. Después vino este silencio del exilio, donde estaban todos afuera. Y lo que sucede ahí es más o menos lo podemos leer en el libro de Daniel. Y después, 70 años después de la primera conquista, se cumple literalmente la profecía de Jeremías. En parte, como lo vamos a ver también en predicaciones más adelante, en parte se cumple esta profecía de Jeremías, y Ciro da el edicto, el decreto de retorno, tal como lo había profetizado Isaías 200 años antes. Imagínense realmente la providencia de Dios, la soberanía de Dios, que todo esto lo tiene plenamente planeado, no es algo que sea azaroso, ¿no? El Señor realmente conduce la historia, Él muda los tiempos, Él cambia los gobiernos, Él hace como Él quiere. ¿Y cómo hace las cosas? ¿Con qué fin? Para su gloria, ¿sí? Entonces, Joaquín, y quiero centrarme en él fue llevado en la segunda conquista, este rey Joaquín. ¿Por qué va a ser importante? Porque la persona que va a conducir al pueblo de vuelta, de acuerdo a Esdras 2, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer, es Zorobabel. Y Zorobabel resulta ser nieto de Joaquín, ¿ya? Zorobabel es nieto. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por tanto, Zorobabel era de la línea davídica, ¿ok? Porque David había tenido, ¿no es cierto?, tuvo una línea de sucesores en la monarquía del pueblo de Judá, y ya vamos a ver por qué la importancia de eso. Y Joaquín fue el último, fue llevado cautivo, y después retorna ahora Zorobabel. Joaquín, la verdad es que su historia es muy interesante de los reyes, porque Segunda de Reyes precisamente termina el libro hablando de él. Y dice lo siguiente en el capítulo 25, versículo 27, dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, que fue el sucesor de Nabucodonosor, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días. La verdad es que es tremenda la historia de Joaquín. Piensa en esto. Es un chiquillo que creció en palacio de rey. Él creció bajo, ¿no es cierto?, su padre, que había sido rey Joacim, y crece en el palacio teniendo todos los beneficios del palacio, hasta que a los 18 años él queda como rey. Y la verdad es que logra gobernar solo 3 meses, y la Biblia dice que esos 3 meses lo hizo mal. Dice, no hizo de acuerdo a la voluntad del Señor. Por tanto, llega Nabucodonosor y se lo lleva cautivo. Y ahora resulta que este chiquillo pasa 37 años en la cárcel. Piensa en esto, 1/3 de su vida en pleno auge, y después vienen 2/3 donde él está encerrado en un calabozo, en la cárcel, dice. Es tremenda la historia, porque después de esos 2/3, cuando probablemente tenía por ahí por 55 años, es liberado y es colocado nuevamente en la mesa del emperador, colocado sobre los demás reyes. Realmente ahí hay una historia milagrosa y nos hace recordar muchas historias en la Biblia que hablan más o menos de lo mismo. ¿Se acuerdan de José en la cárcel y después pasa a ser segundo? Y en realidad hay una gran historia de salvación donde vemos que el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido. Al Señor le place humillar al que se enaltece, porque solo de Dios es la gloria. Y también el Señor se place en levantar y enaltecer al humilde, al que está humillado. En este caso, Joaquín,
pero vemos que la persona que el Padre más enaltece es al máximo humilde de todos, que es Jesucristo, el que se humilló a lo sumo y el Padre lo levantó sobre todo nombre. Entonces vemos eso de alguna manera aquí en este descendiente de David, que también es antepasado de Cristo, ¿no es cierto? El rey Joaquín. Y la verdad es que podemos sacar muchas enseñanzas de eso, la importancia, ¿no es cierto?, de no enaltecerse, pero también quiero detenerme porque no sé qué circunstancias de vida están viviendo ustedes, pero nos damos cuenta con este tipo de historias que son muy frecuentes en la Biblia, que la Biblia nos enseña a no sacar conclusiones apresuradas respecto al resto de nuestra vida. Nos enseña a que la verdad sabemos muy poco del día siguiente que vamos a vivir en esta tierra. Nosotros planificamos, agendamos, nos proyectamos, pensamos que tenemos todo bajo control, pero no tenemos todo bajo control. Hay uno nomás que tiene todo bajo control. Puede ocurrir un accidente, puede haber una enfermedad, puede haber un estallido social, una pandemia mundial, un despido inesperado y nos damos cuenta que en realidad no controlamos nada en esta vida. Nosotros que pensamos que, no, yo voy a hacer esto y lo siguiente, y voy a viajar y voy a construir y voy a hacer esto y lo otro. Y el Señor nos dice, ¿y qué sabes tú del día de mañana? Joaquín no sabía nada del día de mañana. Y su vida dio unas vueltas pero inesperadas. Y lo mismo probablemente te pase a ti y me pasa a mí. Porque estamos en las manos del Señor, que ha diseñado un camino de bien para conocerle más. Y si eso implica estar en lo más bajo o estar en lo más alto, bueno, gloria al Señor. Él ha diseñado el camino. Darnos cuenta de eso resulta, por un lado, desde el punto de vista humano, desesperante. A menos que aprendamos a descansar en que la soberanía del Señor y su providencia es sabia y es buena y es perfecta. Si estás viviendo la angustia de una planificación fallida, la angustia de una vida derrumbada, entonces te recuerdo el Salmo 37 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Señor, ¿cómo le va bien a este y al otro? Dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mis queridos, una vez más, les recuerdo, como tantas veces hemos dicho, tal vez a ti te parece que todo esto se salió de control, pero no al Señor. Está todo en su mano. Así también como la vida de este Jeconías, o también llamado Joaquín, estaba en la mano del Señor. Y tuvo una serie de vueltas, pero inesperadas. Y el Señor finalmente lo tuvo el resto de su vida, después de sus 55 años sentado junto al emperador de Babilonia, ¿no es cierto?, comiendo de la mesa al rey. ¿Quién sabe lo que nos depara mañana, mis queridos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es confiable. No importando si eso significa estar sentado a la mesa de un emperador o si significa estar en la cárcel. Dios es confiable. En Él confiamos, en su recorrido confiamos. Mis queridos, bueno, volviendo un poco a la historia de Esdras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con esta salida de Joaquín de la cárcel y llegar al trono? La verdad es que para el pueblo de Israel probablemente eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque medio milenio antes, ¿no es cierto?, en torno al año 1000 antes de Cristo, Dios había hecho un pacto con David. Y le había dicho a David, ¿sabes qué? De tu descendiente, yo voy a hacer un pacto contigo, que un descendiente tuyo va a gobernar eternamente. Y va a gobernar el mundo entero. Dios hizo un pacto con David diciendo que un descendiente de él iba a tener un reinado de paz eterno. Entonces, si Dios hace un pacto, ¿Dios irá a fallar? No, claro que no. Y el pueblo de Israel sabía que no, y por tanto en algún momento esto se iba a cumplir. Bueno, al menos eso pensaban los que tenían fe, ¿no es cierto? Porque si alguien era del pueblo y no tenía fe, bueno, eso es otro tema, pero los que creían en el Señor, ellos creían en esta promesa. Entonces, mientras la línea davídica existiera, aún esa promesa era posible, ¿no es cierto? Estaba ahí. Y claro que era posible, porque como dice Mateo 1:12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías, que es Joaquín, engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y así llegamos a Zorobabel, el nieto. Este nieto, cuyo nombre, Zorobabel, probablemente significa el que odia a Babel. Sí, el que quiere estar ahí en Jerusalén, el que odia a Babel, Zorobabel. Era símbolo entonces no solo de un retorno, sino de esperanza para el pueblo.
de que aún estaba la edad de oro, estaba por venir. Y tal vez incluso pensaron, este es el tiempo de la edad de oro. Es lo más probable. Yo hubiese pensado eso, la verdad. ¿Por qué? Porque se estaban cumpliendo una serie de profecías que eran tremendas. Por ejemplo, la de Isaías capítulo 45, que leyó el pastor Brian la semana pasada. Imagínense ustedes que una profecía dada 200 años antes ahora se cumplía literalmente. La verdad es que no conozco otra profecía en la Biblia que mencione directamente una persona con un nombre. Donde Isaías dijo por ahí, por el 600 a.C., dijo, yo te llamo por tu nombre, Ciro. Tú vas a mandar a mi pueblo de vuelta y van a edificar el templo. Imagínense esa profecía. Y se estaba cumpliendo en esa época. Ahora, ese mismo profeta Isaías no solo había profetizado eso. Ese mismo profeta Isaías había dicho que un descendiente de David iría a gobernar. Hay muchas profecías al respecto. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Isaías. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgarán según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Tremenda profecía. ¿Se cumplirá con Zorobabel? Eso era el pensamiento probable de la época. Isaías, un par de capítulos después, dijo algo que se estaba cumpliendo literalmente. ¿Se cumplirá eso en nuestra época? Ese debe haber sido el pensamiento de muchos retornados. Se cumplirá en esta época donde realmente este descendiente de David va a gobernar con plena justicia. Se cumplirá esta época donde incluso ese bien se va a expandir a tal punto que hasta los animales van a dejar a un lado el carnivorismo y la maldad y van a estar amándose. Y los pueblos de todas las naciones van a acudir. ¿Se cumplirá en esta época? Por tanto, un israelita temeroso del Señor pensaba probablemente y anhelaba el cumplimiento en su época de lo que aquí está profetizado. Zorobabel, el hijo de David. ¿Será él? ¿Será este Zorobabel? Ahora que Dios ya había castigado por su pecado severamente a Israel y estaban retornando, este era el tiempo. ¿Era Zorobabel el Mesías? Eran una serie de preguntas que probablemente estaban ahí, ¿no es cierto? Y que el capítulo 2 de Esdras, la verdad es que la hace aterrizar con guatazo y nos damos cuenta que no era la época. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Esdras 2, versículo 3 al 5. Los hijos de Paros, 2.672. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Y quedó hasta ahí. Porque de ahí en adelante el resto del capítulo va a nombrar las familias que retornan con el número de personas. Incluso menciona pueblos que retornan con el número de personas. Y continuamos y decimos, bueno, están retornando varios. Hasta que llegamos al resumen final, versículos 64 y 65. Toda la congregación unida como un solo hombre era de, redoble tambores, 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Mis queridos, 50.000 personas, ni siquiera, digamos 45.000 personas. Es una desilusión. No sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que es una gran desilusión. Piensen que Viña del Mar tiene casi 400.000 personas.
estamos hablando del 10% de eso, como Concón, que tiene 40.000 personas. ¿Cómo vamos a reedificar una nación al esplendor antiguo con 40.000 personas? 40.000 personas, mis queridos. Voy a contextualizarlos un poco. En la época de los reyes, el puro ejército de Judá y el ejército del reino del norte, cada ejército tenía 1.000.000 de personas. 1.000.000. Con 40.000 personas, ¿qué vamos a reedificar? Aparte que llegan a Israel y se desparraman por todos los pueblos. Israel había tenido antes varios millones de personas. Tal vez no sabemos bien las cifras, pero si llegaron 5 millones de personas, ¿no es cierto?, del desierto, estamos pensando en que probablemente eran al menos 10 millones de personas. Probablemente incluso en algún momento llegó la cifra a 15, 20 millones, parecido a Chile. Es decepcionante, la verdad. Es decepcionante que después del gigantesco milagro que Dios hace en la vida de Ciro, ¿no es cierto?, por medio del escrito de Isaías, que probablemente él leyó. Algunos autores fuera de la Biblia de esa época dicen que en realidad Daniel le entregó ese escrito para que leyera y fue tocado por la palabra del Señor. Es probable. Ahora, Dios hizo un milagro ahí. Pero ¿por qué Dios no tocó más corazones de más gente que volviera? De hecho, posterior a esta historia de Zorobabel, vemos una historia que es la historia de Esther. Y en la historia de Esther vemos que habían israelitas en las 120 regiones babilónicas, o persas más bien ya en esa época, las 120 regiones persas desparramadas por todas las satrapías que se llamaban en esa época. Es decir, la mayor cantidad de israelitas no volvieron. No volvieron. Se quedaron afuera. Esos 70 años finalmente se arraigaron, ¿no es cierto? Se pusieron a trabajar, tuvieron familia y se quedaron desparramados en todo el imperio. Fue la gran minoría la que volvió. 40.000 personas. Prácticamente nada. Sería cumplir ahora las grandes profecías de Isaías. ¿No que Dios iba a traer de todas las esquinas del mundo a todo su pueblo de vuelta? Y yo creo que esa era la expectativa. Pero 40.000, la verdad es que no llega a los talones de la expectativa. Hicieron una teletón, por así decirlo. Juntemos plata para construir acá el templo. Y dice el versículo 69 del capítulo 2, dice, según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. 60.000 dracmas de oro. Harto juntaron para su teletón pro templo. Pero la verdad es que si vamos a 1 Crónicas 22:14 y vemos cuánto oro y plata dio David para el templo, nos damos cuenta que David dio 1000 veces más oro. Aquí los judíos con todo su esfuerzo juntaron 60.000 dracmas de oro, lo que es harto, 60.000 dracmas de oro. Pero David dio 600 millones de dracmas de oro. Es decir, 3 ceros más. Estamos hablando de que para la construcción del primer templo hubo 1000 veces más oro. Es decir, el esplendor de este templo reconstruido sería 1000 veces menos. 1000 veces menos. La verdad es que en términos humanos parecía ser que la historia no iba en ascenso, sino que iba en descenso. Al menos eso parecía. Toda la historia parecía ir en descenso, aunque sabemos que el Señor estaba conduciendo toda la historia al verdadero templo, que es Cristo, el templo de Dios. Jesucristo es el templo de Dios. Y los que están en Él serían las piedras vivas de ese templo. En Cristo está el templo, porque en Cristo se une Dios y la humanidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Durante todo el libro de Esdras, entonces, lo que vamos a ver una y otra vez es que ese retorno del exilio, esa reconstrucción de Israel y del templo solamente indicaron a aquel que iba a venir. Zorobabel no era el Mesías. Zorobabel fue un tipo fue en realidad un antecesor, un antepasado, que indicó al mejor y verdadero Zorobabel. Al mejor y verdadero Zorobabel que iba a rescatar al pueblo de Babilonia y llevarlo a la tierra prometida que está en el reino de los cielos. Jesucristo. Jesucristo nos rescata de Satanás y del pecado, ¿no es cierto? Y de la maldad. Él es el verdadero hijo de David, con el verdadero esplendor y con todas las riquezas, ¿no es cierto? Que Zorobabel
no tuvo. Por tanto, este libro va a indicar de variadas formas a la obra de Cristo y la cruz, a la redención de Cristo. Y en realidad lo que ellos vivieron en esa época fue una especie de época intermedia. Una época donde ya se habían cumplido ciertas profecías, como la de Ciro, pero aún habían otras que no se habían cumplido. Por tanto, esa época fue bien parecida a nuestra época. Nuestra época, que también vivimos una época intermedia, donde ya se cumplieron profecías muy importantes y muy grandes en la cruz de Cristo, pero donde hay otras que aún están por cumplirse, que es el retorno de Cristo y su reinado efectivo acá en la tierra. Vivimos una época intermedia donde ya ha sido derramada la sangre del Cordero que permite nuestro perdón, y al mismo tiempo aún no tenemos cuerpos glorificados y seguimos pecando. Ya Dios nos ha apartado para salvación y nos llama a su pueblo santo, pero en lo concreto seguimos viviendo en un mundo caído, luchamos, ¿no es cierto?, en el proceso de santificación. Por tanto, vivimos una hora, ya todavía no. Ya vino Cristo, pero todavía no viene a gobernar efectivamente sobre el mundo. Todavía está Satanás, ¿no es cierto?, suelto. Todavía está el príncipe que ejerce gobierno aquí, de la potestad del aire, que ejerce gobierno sobre los hijos de pecado. Así que, mis queridos, vivimos una época bien similar a la época de Zorobabel y su pueblo. Una época media, intermedia, de cosas que ya tenemos, cosas que aún no tenemos. ¿Cómo vivir una época así, una época intermedia? Bueno, en primer lugar, con gozo y gratitud. En primer lugar, con gozo y agradeciendo al Señor por lo que Él ya hizo. Él ya se encarnó, Él ya vino, Él ya murió por nosotros, Él resucitó, Él ya ganó la victoria. Y también con gozo y alegría por lo que viene. Jesús volverá, Jesús nos rescatará, Jesús nos dará cuerpos nuevos, reinaremos eternamente con Él. Entonces, entre esos dos eventos, nosotros estamos parados al medio y debemos continuamente mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, mirar a la cruz, mirar al retorno. Y eso nos sostiene con gozo, con esperanza. No mires el presente. No mires lo que está pasando hoy día, lo que está alrededor, porque te puede deprimir. Más bien mira hacia atrás, hacia la cruz, y mira hacia adelante, hacia el retorno de Cristo. No dejemos de alabar a nuestro Dios, porque ya nuestros nombres están inscritos en las genealogías celestiales, y en Jesús tenemos acceso a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, donde está el mismísimo trono del Creador. Gloria al Señor. En esa misma línea, hay unos versículos en el capítulo 2 que quiero sacar a relucir. Dice así en el versículo 59 y 60. Estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, y que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá, 652. Después de dar una larga genealogía y nombres y listas de judíos que estaban retornando, resulta que se detienen un grupo de 650 personas que llegan y no pueden presentar los documentos de sus genealogías. Dicen que son judíos, pero no pudieron acreditar su linaje. ¿Y eso tiene alguna importancia? Bueno, para ellos claramente sí la tenía. Sí tenía importancia, porque las genealogías eran credenciales muy importantes para los hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no podían probar que eran descendientes de Abraham, significaba que no estaban bajo la bendición del Señor. Así lo tomaban ellos. No estaban bajo el pacto. No eran considerados parte del pueblo del pacto. Ellos consideraban que solo los descendientes físicos de Abraham tenían la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham y con David. La salvación era, por tanto, una cuestión de raza. Ese era el concepto que tenían. Un concepto que Cristo les vino a enseñar que estaba errado. Pero para ellos la salvación era una cuestión de raza, era una cuestión de etnia, era una cuestión de nacionalidad, de ciudadanía efectiva de Jerusalén. ¿Me explico? No era solamente un tema de que no pudieron tener pasaporte, era un tema más allá. Aunque no tuviesen pasaporte, no estaban bajo la bendición de Dios. Eran gentiles, eran perros como nosotros, gentiles, excluidos de las promesas, de los pactos de las promesas. Imagínense la desilusión de estas pobres familias que dejaron todo armado, ¿no es cierto? Desarmaron todo en Babilonia, vienen de vuelta, llegan a Jerusalén, se paran ante el gobernador y el gobernador les dice, ¿y sus genealogías? Y no las tenían. De hecho, el texto continúa así, con otro grupo más que
más terrible, versículo 59. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, por lo que fueron declarados inmundos y fueron excluidos del sacerdocio. Había personas que decían ser del linaje sacerdotal. Tal vez lo eran, la verdad. Solamente que no pudieron acreditarlo. Decían ser descendientes de Aarón, pero no tenían los papeles ahí. ¿Cuál fue el resultado? Fueron declarados inmundos. Fueron excluidos del sacerdocio. Fueron declarados paganos, gentiles como tú y yo. No había cabida para perros gentiles como nosotros. No había cabida a ser considerados parte del pueblo bendecido por Dios, menos esos sacerdotes. Ocupo la palabra perro, que hoy en día, la verdad, para nosotros los perritos son lindos, nosotros los amamos y todo. En esa época, ese término era ocupado para hablar de los que no están bajo el pacto con Dios. Entonces, eso era el significado. ¿Se acordarán cuando Jesús habló tal vez con la mujer fenicia? No sé si se acuerdan. Entonces, tú y yo como chilenos estábamos excluidos de la ciudadanía. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, así lo pone el Nuevo Testamento. Si queríamos como... Y ustedes dicen, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, si queríamos como no israelitas participar del reinado eterno del Mesías, ¿cómo hacerlo? Si no somos ciudadanos, ¿cómo hacerlo? Si no éramos parte del real sacerdocio, ¿o sí? 500 años después de este capítulo 2 de Esdras, llegó el Mesías. No era Zorobabel, era Jesucristo de Nazaret, descendiente de Zorobabel. Llegó, y él murió y resucitó, y cuando resucitó le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora esto está plenamente abierto. ¿Cómo? ¿Acaso la bendición que Dios proclamó sobre Abraham, sobre David, no era solo para los descendientes de Abraham? Sí, sí era para los descendientes, pero no los descendientes carnales, sino los descendientes por la promesa. Dice así Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, que es Ismael, y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, por tanto Ismael estaba en la promesa. No, dice. Más el de la libre, es decir Isaac, por la promesa. Versículo 28. Hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí Pablo le escribe a gentiles, que eran considerados inmundos, excluidos del pueblo de Dios. Y él dice, no, ustedes no están excluidos, ustedes son parte de la promesa. ¿Y cómo eso? ¿Cómo entramos como pueblo de Dios a este pacto de gracia de Dios? Continúa en Gálatas 3:26, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El gran heredero de Abraham es Jesús. Él es el descendiente en el cual son bendecidas todas las familias de la tierra. Si tú estás en Jesús, en su cuerpo, automáticamente eres heredero de Abraham. ¿Cómo estar en Jesús, en su cuerpo, en Él, revestido de Él? Por medio de la fe en Jesús. Tú estás ligado a Jesús. Cuando tú crees en Jesús, crees en su obra, tú estás ligado a Jesús, estás como metidito, escondidito en el cuerpo de Jesús y por tanto eres automáticamente descendiente de Abraham, porque Jesús es verdadero descendiente de Abraham. Por tanto, ¿quién es descendiente de Abraham? Los que creen en Cristo, por la fe, porque están ligados a Jesús. En la época de Jesús había muchos judíos, pero muchos no creyeron en Jesús, por tanto no estaban en Jesús y por tanto no eran descendientes de Abraham. Porque el descendiente de Abraham es Jesús. ¿Y cómo estamos en Él? Ligados por medio de la fe. Estar bajo la bendición de Dios, bajo el pacto de gracia, no es porque corre sangre judía en nuestras venas, sino porque estamos cubiertos por la sangre judía de Jesucristo. Sí, es su sangre. Aquel que cree en Jesús, en su obra en la cruz y vive por Él y para Él, está bajo la gracia de Dios y es heredero de todas las bendiciones de Dios. Jesús ganó y compró nuestro libre acceso a las bendiciones eternas del pueblo de Dios.
En Efesios 2, versículo 12-13 lo dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nada, no tenían nada. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, no había forma de ser descendiente de Abraham si no tenemos nada que ver con Abraham. Pero Cristo tiene todo que ver con Abraham. Por tanto, si estás en Jesús, tú has sido hecho cercano. Ya habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué importancia tiene esto? Que si tú estás en Jesús, tú heredas las bendiciones de Abraham y de David. Es decir, Cristo gobierna eternamente como heredero de David. Si tú estás ligado por medio de la fe a Cristo, tú gobiernas eternamente, junto a Jesús, como heredero de David. Imagínense lo tremendo. Esos pactos de promesa son para nosotros y se hacen efectivos en nosotros, los que estamos ligados a Cristo por medio de la fe. Por tanto, si Cristo gobierna, también tú gobiernas. Por eso el Nuevo Testamento insiste en que la iglesia reinará. ¿Por qué? Porque el pacto de David se cumple en la iglesia. ¿Por qué? Porque está en Jesús. Y en Jesús se cumple. Tremenda bendición. ¿Quieres vivir la vida de la bendición de las promesas que Dios ha hecho? Bueno, entonces debes ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo ser parte? Debes estar en Jesús. Como dice Efesios 3:6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio nos llama a arrepentirnos, mis queridos, de nuestros pecados y correr a los pies de la cruz. Todo aquel que se humille será exaltado al punto que gobernará con Cristo. Pero si tú eres orgulloso y piensas salvarte por tus obras y no vas a la cruz de Cristo y no te arrepientes de tus pecados, y no vives arrepintiéndote de tus pecados, entonces tú heredarás condenación eterna. No estarás bajo los pactos de la promesa. Solo el que acude al Mesías, a Jesucristo, no será echado fuera. ¿Se acuerdan Apocalipsis 21-22? Los perros no entrarán, dice. Los que no son del pueblo, ¿cómo no van a entrar? No, porque tiene que estar en Jesús para entrar a la ciudadanía de Dios, para heredar las bendiciones. Y aquí está la gran gracia del Señor. Mis queridos, cuando lleguemos ahí no vamos a necesitar presentar documentos de largas genealogías que acrediten que somos descendientes de un pueblo salvo. Pues el pueblo bendecido y salvo es aquel que cree en Jesús y está en Jesús. Lo único que vas a necesitar es que el Rey te mire y te diga: sí, lo conozco, Él está conmigo. Eso es todo. Nada más. La pregunta es: si hoy día te paras ante el trono de Dios, ¿Jesucristo diría eso de ti? Lo conozco, Él es mío. ¿Lo diría? Algún día, mis queridos, la humanidad estará ante el gobernador de todo y va a enfrentar un terrible momento, mucho más terrible, diría yo, infinitamente más terrible que lo que enfrentaron los sacerdotes hijos de Barzilai parados ante Zorobabel, el antepasado de Cristo. Donde llegan ahí con todas las expectativas de entrar al reino y son declarados inmundos y excluidos del reino. Un momento terrible para los sacerdotes hijos de Barzilai. ¿Cuán terrible será llegar ante el verdadero Hijo de David, el verdadero gobernador sobre todo, Jesucristo de Nazaret, y que Él diga: no te conozco? Mis queridos, Mateo 25, Jesucristo nos habla de esto. En Mateo 25:31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo en la cárcel y no me visitaron, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
puede haber un momento más gozoso y más terrible que ese acontecimiento que está a punto de llegar a la humanidad. Ese día, mis queridos, cada cual tendrá que presentarse ante el gobernador hijo de David, el mejor y verdadero Zorobabel, Jesucristo. Y va a tener que presentarse. No hay documentos para presentar ahí. No hay genealogías que acrediten si son parte del pueblo o no. Lo único que nos va a salvar en ese momento es Cristo. Es su justicia. Es estar ligado por la fe a Cristo. Ahora, en lo concreto, ¿cómo sabe uno si alguien tiene fe o no tiene fe en Jesús? Por sus frutos, por sus obras. Y es lo mismo que indica este texto. La fe sin obras está muerta. Aquel que oye y no hace, no cree. El que verdaderamente cree en Cristo, el que está ligado a Jesucristo, hace, obra en amor, vive en amor. Y es lo que dice este texto. Lo que acredita que tienes una fe verdadera en Cristo no es simplemente que tú digas sí, yo creo en Él. Eso es necesario. Pero lo concreto, esa fe se vive dando agua al sediento, dando comida al que tiene hambre, dando al necesitado, visitando al que está en la cárcel, visitando al enfermo, cuidando de las viudas, cuidando de los huérfanos. Todo lo que nos dice la palabra que debemos hacer amando al prójimo. Esa es la certeza, eso es lo que muestra la certeza de fe, que haya un fruto del Espíritu en ti. Si no hay un fruto del Espíritu y solo vives para ti, por mucho que digas que crees en Jesús, teme ese momento. Teme ese momento. El que cree en Jesús obedece a Jesús y ama al prójimo, como Él dijo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. El que no cree en Jesús no le obedece y no ama al prójimo, por mucho que diga que cree. Pero esto se manifiesta en frutos de vida, mis queridos. Cuando estemos parados ante el Rey, ¿qué le vas a decir? Señor, logré sacar 2 magíster, un doctorado, Señor. Pude cambiar el auto cada 3 años y siempre tener un auto nuevo. Señor, el crédito hipotecario en vez de en 30 años lo logré terminar en 10 años. ¿Y qué te va a decir Jesús? ¡Ah, qué buena! Entra, hijo amado, entra con tantos magísteres, ¿cómo no vas a entrar al cielo? Queridos, no desperdicies tu vida. No estoy diciendo que no haya que estudiar, yo creo que sí hay que estudiar. Pero el Señor nos ha dado una vida para glorificarle. Nos ha dado una vida para que prediquemos el Evangelio con palabras y con obras, para que ames al prójimo. El Señor te ha dado esta vida. Y si te permite estudiar es para su gloria y para predicar y para bendecir a otros. Y si te permite tener o te permite no tener, es para su gloria y para predicar y para evangelizar. Mis queridos, no desperdiciemos nuestra vida. Las ovejas son las que obedecen a Cristo y aman al prójimo. Y han certificado su fe concretamente en Jesús de esa manera. Amados, puede haber un evento más importante a tener en cuenta mientras peregrinamos en esta tierra, mientras salimos de Babilonia y vamos camino a Israel. Puede haber algo más importante que tener certeza de que cuando llegue ahí, el rey que está ahí va a decir, sí, yo te conozco, tú puedes entrar. Queridos, en eso consiste la vida. Les pido que por favor enfoquemos en esto, a la luz de esto que acontecerá en un futuro cercano. ¿Qué nivel de importancia tiene la pandemia? Ni una. ¿Qué nivel de importancia tiene la política? No se peleen por política, queridos. Si aquí vamos al reino de los cielos, la pregunta es, ¿vas a entrar? ¿El rey te va a dejar entrar o no? ¿Qué importancia tienen los problemas económicos? Aquí hay un solo tema importante. ¿Tienes la ciudadanía de Israel o no? ¿Eres parte de este Israel espiritual de Dios? Estás bajo el pacto de gracia prometido a Dios, a Abraham y a David y establecido por Cristo Jesús en la cruz. ¿Crees en Jesús? ¿Le sigues? ¿Te arrepientes diariamente de tus pecados? ¿Vives en santidad, en obediencia a Él? ¿Estás injertado al olivo del pueblo de Dios? Eso es lo único que importa, mis queridos. Tal vez te has preocupado mucho por tener documentos terrenales, por asegurarte de tener tu pasaporte terrenal y tu carnet de identidad y el currículum y la genealogía de sangre azul y tu carnet sanitario y tu carnet de vacuna y tantos carnets que hay. Lo único que va a importar ahí, cuando estés ante Cristo, es si eres parte del pueblo de Dios o no. Si crees en Jesús como Señor y Salvador y si eso se manifestó en una vida rendida a Él. Eso es lo único que va a importar. Eso es lo único que debe estar en el centro de nuestra mente, mis queridos. No desperdiciemos nuestra vida. ¿Cómo están tus papeles celestiales?
¿Cómo están? ¿Estás inscrito en el libro de la vida de los ciudadanos de la Nueva Jerusalén? Eso es lo que más importa. Si no lo sabes, o incluso crees que no, entonces esa es tu primera prioridad esta semana, hoy día. Antes de ir a hacer trámites, a hacer cosas, arrodíllate ante el Señor, convérsalo con Dios, arrepiente tus pecados, anda a Cristo Jesús, clama por tu salvación. Pídele a hermanos en la fe que te expliquen el Evangelio, acude a Cristo, no dejes pasar estos días, absoluta prioridad, absoluta prioridad. Por último, si tú ya tienes esa ciudadanía celestial y el Espíritu Santo lo ha confirmado en tu vida, permitiéndote vivir una vida de deleite en Cristo y una vida llena de frutos del Espíritu, entonces, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas apesadumbrado? ¿Por qué andas preocupado? ¿Por qué andas enojado? ¿Acaso no tienes ya el mayor problema del universo resuelto? ¿Acaso no tienes ya herencia eterna? Mis queridos, esto es de gozo. Ponte a cantar y a alabar al Señor y gózate en el Señor. No importando las circunstancias, persevera con agradecimiento, amando al prójimo, dando comida al necesitado, recogiendo al extranjero, cubriendo al desnudo, visitando al enfermo, para gloria de Dios Padre. Oremos. Jesucristo, gracias. Gracias porque hiciste lo imposible. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y en la cruz tú diste tu sangre. Esa sangre del pacto. Esa sangre del nuevo pacto. Que ha permitido, Señor, que podamos tener libre acceso al Padre por estar en ti. Que ha permitido, al estar en ti, heredar las bendiciones de Abraham y de David. Señor, nosotros que no tenemos nada que ver con ellos. Pero tú nos quisiste bendecir. Gracias por eso. No son nuestros méritos, es tu pura gracia. Ayúdanos a vivir en santidad y vivir de acuerdo al llamamiento al cual hemos sido llamados. En santidad y honor y glorificándote a ti con todo. No permitas que desperdiciemos nuestra vida en cosas terrenales. Más bien queremos gastar y desgastarnos amándote a ti y amando al prójimo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sano soy, en la cruz nos libertó, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Cargó con mi pecado, a la muerte Él venció. Él ha resucitado y a su trono ascendió. Aleluya, la victoria está
reinando estás, resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido, reinando estás, oh resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido, reinando estás, oh resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido, reinando estás. Aleluya, la victoria está en ti, Jesús. Aleluya, la ganaste para mí, la muerte no logró retener tu gloria, sentado en majestad. Ahora tú estás. Aleluya, oh, la victoria está en ti, oh, solo en ti. Aleluya, la ganaste para mí, oh, la muerte no logró retener tu gloria, sentado en majestad. Oh, ahora tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracia que me levanto, un hombre que me restauró, ha sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, tú has sido fiel. Gracias.
Le damos gracias al Señor por este domingo que estamos teniendo de poder cantar, alabar y glorificar al Señor. Gracias por su palabra, porque en todo momento somos animados por su palabra y también porque tuvimos la oportunidad de cantar y glorificar el nombre del Señor. A todos los ministerios, gracias al Señor, han estado funcionando, así que atento a nuestras redes sociales porque por ahí usted puede saber la información y los horarios de los distintos ministerios y cómo están funcionando y los días de funcionamiento. Por ejemplo, hoy día, atención, ¿por qué? Porque el Ministerio de Niños tiene la siguiente información. Para todos los niños y niñas que están escuchando esta transmisión, a partir de hoy, domingo 28 de marzo, las clases van a ser inmediatamente después de esta transmisión dominical. Termina este servicio dominical y usted inmediatamente puede ingresar a la clase de niños a través del canal YouTube que tiene el Ministerio de Niños, así que para que usted lo tenga en consideración y le vaya informando todo esto a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, para que esté al tanto de todo esto, ¿ya? Así que estamos contentos por eso. También les recordamos que para cualquier información, para consultar algún tipo de horario o para conversar, usted puede escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales que nosotros tenemos como iglesia, que probablemente están apareciendo ahí en pantalla, ya sea a nuestro canal de YouTube, ya sea a nuestra página en internet, nuestra página Face o nuestra página en Instagram. Usted puede escribir y puede solucionar cualquier tipo de duda que usted pueda tener. Así que los animamos a que usted pueda visitar nuestras distintas redes sociales. Gracias al Señor, durante toda esta pandemia, el mecanismo que nosotros hemos utilizado para las ofrendas y diezmos es la transferencia electrónica. Todos los datos están apareciendo ahí en pantalla. Atención, querida iglesia, con todo esto. ¿Por qué? Porque tal como decíamos ahora, está terminando el mes de marzo y la próxima semana parte abril y también es Semana Santa. Y el viernes 2 de abril a las 20 horas vamos a tener un especial de Semana Santa. Así que los invitamos a que usted se junte en la casita con sus familiares, con sus seres queridos, a ver este especial de Semana Santa que va a ser a las 20 horas vía YouTube. Así que atención, porque va a ser un lindo momento donde todos juntos vamos a poder glorificar y honrar el nombre del Señor. No se olvide, la próxima semana, el próximo viernes, prepara ahí su casita, sus cositas para que a las 20 horas nos juntamos vía YouTube a ver este especial de Semana Santa. Pues bien, que el Señor les bendiga. En este instante va a empezar a aparecer la doxología que tenemos para el día de hoy, para que ojalá todos juntos la podamos decir en la casita, que dice así: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tenga un lindo domingo y que tenga una linda semana. Bendiciones.